Yo no me quiero centrar solo en los deportistas que compiten, porque hay muchos más deportistas con discapacidad que no les gusta la competición y no participan. Yo, como dijo Teresa, llevo muchos años trabajando con la discapacidad. Hice pedagogía y acabé en el 2010, o sea que desde aquella llevo trabajando con ellas y tengo un club de karate y dentro de mi club pues bueno, tengo muchos deportistas con discapacidad intelectual, concretamente con trastorno del espectro del autismo, y ninguno de ellos compite. O sea que puedo aportaros esas dos vertientes, ¿no? Una de los competidores de la selección absoluta de para karate y otra pues de aquella parte de la discapacidad que no quiere competir y que gracias a las familias pues están incluidos tanto en nuestro deporte como en la sociedad en general. El papel de la familia es fundamental, gracias a ellas podemos conocer a los deportistas y el deporte lo que implica para sus vidas pues es un desarrollo no solo físico, sino también pues psicológico, social y emocional, ¿no? Teresa, la directora del Departamento de Mujer, nos hablaba de la felicidad que ves en los deportistas cuando están compitiendo. Hay una parte también que no se ve cuando pierden las medallas y todo lo que hay que trabajar con ellos a nivel de frustración, pero creo que nuestro deporte les ayuda a manejar esos sentimientos de la mejor manera. Yo siempre le digo a todos los técnicos en los cursos de formación que damos, de la que os habló Teresa al principio, que el papel de las familias es imprescindible para llegar a conocer bien al deportista y que cuando un alumno entra por la puerta de un club o de un gimnasio, pues lo primero que hay es que hacerse una entrevista con esas familias y que ellas nos cuenten cómo es el deportista. Si os hablo un poco de cómo son nuestros deportistas del equipo nacional y qué sueños, no, qué éxito, como decía Nuria, el paso número 10 era el éxito, ¿no? Vale, pues todos los pasos que pasan, ¿no? ¿Cómo era? El 10 la felicidad. Bueno, pues qué pasos siguen ellos para llegar a esa felicidad. Pues yo creo que la familia está presente en todos. O sea, el descanso, sobre todo cuando hablamos de deportistas de edad, cuando son pequeños, que no me salía la palabra. Si un deportista no duerme, no rinde al día siguiente ni en el sistema educativo ni en el tatami, ¿no? Entonces, la familia está implícita en todos esos pasos que decía Nuria al principio. Y bueno, pues contaros pues un poco lo que estamos haciendo desde el departamento. Creo que a nivel de formación pues cada vez hacemos más cursos. Nos falta quizás, que es algo que tenemos planteado también con Teresa de hacer el año que viene, un curso dirigido a las familias. La carga mental que llevan las familias con deportistas con discapacidad intelectual o con otro tipo de discapacidad es gigante. Ellas necesitan, pues no sé si aquí en el público hay alguna familia que tenga discapacidad dentro de sus hijos, pero necesitan ese momento de ocio y de desconexión porque tener la discapacidad en casa 24 horas al día es muy duro y hacer una escuela de familias pues es algo que podemos hacer desde el Departamento de Mujer y desde el Parakarate de cara al año que viene, hacer una charla dirigida a ellas y que nos den un feedback, ¿no? Que nos cuenten qué necesidades tienen, cómo podemos apoyar desde la federación y desde los dos departamentos y qué pasos nos faltarían para conseguir que esa felicidad sea plena. No sé qué más deciros porque la verdad, Teresa, yo lo que entiendo por charla es charlar. O sea, si no sería una ponencia. Entonces, si me queréis hacer alguna pregunta de cómo trabajamos con las familias desde la federación, pues yo os las contesto. Pero en principio tengo comunicación directa con todas. Nos cuentan pues cuáles son las necesidades específicas de ellos. Daros cuenta de que los deportistas que vamos a un campeonato internacional van con nosotros 13 días, están 13 días fuera de sus familias, lejos de casa, en un país completamente diferente al nuestro. La alimentación cambia, los ritmos de sueño cambian,
el hecho de coger un avión o un tren, pues pone nervioso a cualquier persona, a mí por lo menos. Y cuando hablamos de discapacidad, sobre todo de discapacidad intelectual, pues les cambias las rutinas y tenemos que anticipar todos esos cambios. Así que si tenéis alguna pregunta yo os la contesto. Estas anticipaciones sabemos que trabajáis con Sí. los deportistas. ¿Me puedes explicar un poco cómo las gestionáis? Sí. Ya no a lo mejor a nivel de las familias, sino pues familias que estén y que eso sea una de las cosas que yo entiendo que ellos pueden preocupar, ¿no? O darle un poco de miedo dejar que uno de su hijo, en este caso si son pequeños, salgan de su zona de confort. Quizás saber un poco cómo se trabaja esa anticipación con los competidores o con los alumnos para explicarles qué cosas van a hacer. Sí. Pues no solo, a ver, hacemos dos vertientes, tenemos dos maneras. No solo nos pasa con las categorías inferiores, el equipo nacional es absoluto, o sea, son mayores de edad y aún así necesitan su anticipación. Muchas familias nos transmiten los miedos que tienen de que nunca estuvieron fuera de casa, nunca durmieron 2 noches seguidas fuera y si lo hicieron era solo en caso de los abuelos o de una persona muy cercana. Entonces, cuando le planteamos un viaje con el equipo nacional tantos días fuera, el principal miedo que nos dicen es yo no sé qué va a pasar cuando llegue la noche y no esté mamá y papá. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es primero tranquilizar a las familias, si ellas están tranquilas, el deportista lo estará. Y luego realizamos una serie de adaptaciones con pictogramas y fotografías en las que les explicamos al deportista a qué hora nos vamos a ir y a qué lugar. Si vamos a coger un avión, pues le decimos, el viernes día 15 vamos a coger un avión en la T4 en Madrid, nos vamos a ir hasta Budapest. Y le desgranamos todo lo máximo posible, todo lo que vamos a hacer en Budapest. Le enseñamos por fuera cómo va a ser el pabellón donde van a competir, le intentamos enseñar por dentro, si alguna vez hizo algún campeonato, el pabellón ya montado con los tatamis, qué comidas van a hacer. O sea, ellos tienen que tener de forma estructurada todo su día a día durante los 13 días. Saben a qué hora van a competir, qué día, y bueno, eso es una forma de que las familias sepan que tenemos el tema controlado. Y luego con las categorías inferiores, que le llamamos la concentración descubriendo talentos, pues ahí Alba Roldán, nuestra clasificadora, es la que tiene el mayor peso en el tema de las anticipaciones, es maestra especializada en trastorno del espectro del autismo, pues es la que lleva la voz cantante, ¿no?, en el tema de la anticipación. Prepara también un material dirigido a las familias y ellas trabajan con sus hijos y le explicamos pues más o menos algo parecido a lo que os conté del campeonato, dónde vamos a entrenar, dónde van a dormir, porque daros cuenta que son concentraciones que hacemos con niños desde los 8 años, que van a dormir, todos con discapacidad, que van a dormir fuera de su casa y que van a compartir habitación. Entonces le tenemos que escribir en un documento, también con pictogramas y con fotografías, con quién va a dormir, presentarle a su compañero que a lo mejor no lo conoce o compañera y qué van a comer. Le ponemos incluso la imagen de los platos que se van a comer. Con lo cual, pues a nivel organizativo nos supone trabajo, pero cuando vemos que el deportista lo lleva mejor, si la actividad se la anticipamos, pues vamos, sin duda es para nosotros la felicidad. No sé si te contesté a la pregunta. Sí. ¿Os habéis encontrado pues muchas veces casos así de ansiedad pues porque no están con los padres o sobre todo en categorías inferiores y cómo lo podéis resolver? Sí, nos encontramos, bueno, pues cuando llega sobre todo la noche, por el día no, porque están entretenidos, estamos entrenando y cuando no tenemos entrenamiento tenemos todo el día estructurado de forma que no tengan tiempo a darle vueltas a la cabeza ni a aburrirse. Pero cuando llega la noche sí. Y bueno, es complicado porque por el protocolo de acoso también que tenemos, pues no podemos dormir lógicamente un adulto con ellos,
pero tenemos diferentes estrategias. Muchos se traen algún peluche de su casa, hacemos videollamadas con su familia cuando estamos en el momento previo a irse a dormir, y al final es ese primer fin de semana. Luego son los propios deportistas los que nos piden volver a ser convocados para las concentraciones. Y llevamos ya 4 años, bueno, yo llevo 4 años como directora del departamento y no tengo ningún deportista que no quisiera volver. O sea, que ese miedo del principio que tienen a qué va a pasar, yo creo que nos ven con este cariño y como lo que le decimos se cumple de verdad, que es lo principal. O sea, lo que le anticipes tiene que pasar. No puedes decirle, si te duermes a los 5 minutos mamá va a aparecer, porque sabes que no va a aparecer. Y creo que es la forma de trabajar con ellos y hasta ahora nos surgió efecto. No sé si algo más. ¿Algún beneficio claro que tenga nuestro deporte Pues vamos, para mí es el mejor deporte, lo dije el otro día en el último curso que dimos, el miércoles, vamos. Para mí nuestro deporte lo es todo, porque no solo le da esa mejora de la actividad, de la condición física, sino que le da un grupo de iguales. Los que estamos aquí hacemos karate desde niños y a día de hoy, ¿quiénes son tus amigos? Los del grupo de karate. Entonces, a las personas con discapacidad les cuesta mucho socializarse y hacer un grupo de iguales, sobre todo cuando son pequeños no tanto, pero cuando llegan a edades de 15, 16 años, de plena adolescencia, es muy difícil. Y cuando entrenan en inclusión dentro de un grupo en el que en karate hay deportistas con y sin discapacidad, ahí se olvidan todas las diferencias, ¿no? No hay diferencias y son todos iguales y son amigos. Entonces, yo creo que a nivel social y a nivel psicológico el karate aporta mucho más que lo que nos aporta en sí a nivel físico. En cuanto a los padres de estos deportistas de parakarate, Sí. supongo que os transmitirán algún grado de satisfacción que tienen ellos, ¿no? Por sus hijos a la hora de estar compitiendo en karate, los viajes que hacen para competir, ¿qué os transmiten? ¿Qué os dicen? Pues los padres están encantados. La verdad que con todo el calendario que tenemos en la Federación Española, que casi no nos queda ningún fin de semana libre, sobre todo a los míos de parakarate que tienen a mayores de las ligas nacionales y los campeonatos de España, tienen concentraciones en diferentes puntos de España, ellos se mueven. Y es lo que os hablaba antes de la necesidad de las familias con discapacidad de desahogarse. El hecho de hacer una concentración de categorías inferiores significa que mientras los deportistas están conmigo, las familias están haciendo equipo fuera. Están 3 días sin los hijos porque están conmigo y con el resto del equipo técnico, y esas familias están haciendo piña. Entonces, lo que nos dicen es queremos volver. O sea, no sabemos si nuestro hijo querrá volver, pero yo quiero volver. Al final hacen amistades, unas familias con otras. Están en contacto todo el día. Sé de muchas que veranean ya hasta juntos, con lo cual, bueno, creo que la potencia y la importancia que tiene el karate va mucho más allá del deportista en sí. O sea, implica a muchos agentes y la familia es sin duda alguien, vamos, vital. En muchos casos ya empiezan a practicar karate con sus hijos. Y muchos son los que empiezan karate y los papás, cuando el hijo es cinturón marrón o negro, empiezan a entrenar. Y vamos, hay ejemplos de familias que ya son todas karatecas y el primero fue su hijo. O sea que no sé si te contesté también. Sí. Pues eso, no sé, Teresa, si quieres que diga algo más. Ha explicado Epa. muy bien, ¿no? Que nuestros paracaratecas, tanto si compiten como si no, perdóname, porque antes he centrado. En competición. Yo creo que veníamos con. Porque estamos en una competición. Sí, veníamos con el chip de
de que estamos en competición y parece que solo nos centramos en los competidores, pero es cierto que tanto para karatecas como karatecas sin discapacidad, los que no compiten son más. Sí, muchos más. Y se nos olvida muchas veces que esos son los que hacen la clase grande para que nuestros competidores puedan entrenar y son apoyos, bueno, pues todos los días, porque aquí vienes y son momentos de 10 minutos. Así Sí. que rectifico, y no solo para karatecas competidores, sino para las familias de todos los... Para Deportistas. karatecas, yo creo que de todos los deportistas, porque lo que has dicho creo que aplica a cualquiera de las familias, ¿no? Al final, tú sales hoy fuera del pabellón y lo que están es las familias de los niños que están compitiendo, Socializando. compartiendo ratos, risas, nervios y celebrando las victorias y consolándose en las derrotas. Así que nos da igual de... Hablamos de karatecas, yo siempre, ya sabes que Sí. yo siempre lo digo, que para mí somos todos karatecas y unos somos rubios, otros somos altos, otros bajos, ya está. Pero bueno, así que muchísimas gracias A ti. por tu participación. Ya sabes que desde el Departamento de Mujer y Deporte puedes contar conmigo y con el resto para lo que sea. Apuntamos lo de la escuela de familias para el año que viene, que como lo teníamos un poquito vacío de tiempo y de actividades, pues vamos a ver si... No, pero creo que ya no solo para discapacidad, creo que a las familias las hay que escuchar. Hasta ahora la Federación Española está haciendo un trabajo muy bueno, pues escuchando a los árbitros, a los técnicos, a los seleccionadores, a los departamentos, pero nos falta una pieza fundamental, las familias. Sin las familias no podríamos hacer esta Liga Nacional. La Liga Nacional Infantil, la última, tuvo 1.200 competidores. Si las escuchamos a ellas, pues creo que podemos incluso mejorar todo lo bien que lo estamos haciendo. 1.000 familias opinando puede ser una gran fuente de información, sobre todo, para saber que estamos haciendo bien, para saber que estamos haciendo mal. Lo que tenemos que mejorar. Y, bueno, y también lo que hacemos bien. Y bueno, también. También hay que escuchar de vez en cuando, yo creo, los éxitos, ¿no? Al final, yo siempre digo que el karate español es espectacular, pero el parakarate es el mejor de Europa, si no me equivoco, Sí. el segundo mejor del mundo, así que, bueno, pues también nos gusta escuchar que lo hacemos bien. Así que muchísimas gracias por tu intervención. A ti. Y nos vemos en otra.